¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com. Esta semana vamos a dialogar con una diputada provincial sobre educación. También vamos a charlar con el secretario de Ingresos Públicos y Finanzas de la provincia, Jorge Simón. Y también con un operador de derecho, con un fiscal adjunto del norte de la provincia, de Reconquista, para hablar de un caso resonante por estos días relacionado a Vigiato, pero también sobre su visión de algunas cuestiones que están pasando puntualmente en la actualidad. Antes de meternos en el programa, quiero comentarles que se están realizando paros docentes. El programa tiene un perfil educativo en provincias de, por ejemplo, Catamarca, Entre Ríos y Chaco. Al menos esa es la información que se brinda desde la Unión Docentes Argentinos. También se reunió la CGT, la mesa chica de la CGT, con el diputado Sergio Massa, presidente de la Cámara Baja a nivel nacional. El reclamo unánime es que se modifique la escala del impuesto a las ganancias, que afecta realmente el bolsillo de los trabajadores. El salario no es ganancia, el reclamo general. Entre los presentes les leo algunos mientras vemos alguna imagen. Bueno, el secretario general Daer, Carlos Acuña, Mario Calegari de la Unión Tranviarios Automotor, Roberto Fernández, también Gerardo Martínez, Oscar Rojas de Sonra, Sergio Romero de Uda, gente de gastronómicos, gente de Suter, Víctor Santamaría, Benítez Cavalieri de Comercio, Andrés Rodríguez de UPCN, y Lingeri, entre algunos otros dirigentes a nivel nacional. Vamos al corte y nos metemos en la primera entrevista. Nota22.com. Información. Estamos en comunicación con la diputada Erika Ines. Muchas gracias por atendernos, diputada, y la intención es preguntarle en el inminente regreso, digamos, masivo en cuanto al alcance de los grados, ¿no? y los niveles en la educación en la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es su visión sobre cómo se está viniendo la presencialidad, más allá de los años y grados que se ha tenido en este tiempo? ¿Y cuáles son los temas que puntualizaría o le preocupa en este contexto? Bueno, justamente hace unos pocos días tuvimos una audiencia pública en la Cámara de Diputados con distintos actores que están interesados en este tema: las familias, los gremios docentes, los representantes del ministerio, expertos y expertas en la cuestión educativa, y de ahí fueron 5 horas que estuvimos debatiendo. Y en lo particular yo tomé unas cuantas ideas fuerzas que quedaron de esa conversación, que me pareció muy valiosa, porque fue un momento en que nos pudimos encontrar todos con todos, aunque sea en la virtualidad. Y una de las cuestiones básicas aparece la cuestión de los protocolos, la necesidad de estar muy actualizados con la cuestión de los protocolos, porque los representantes del Ministerio de Educación ponían mucho énfasis en que habíamos aprendido durante este año de pandemia, habíamos realizado unos aprendizajes: cómo lavarnos las manos, cómo sanitizar, cómo desinfectar las superficies. Y hoy se sabe que, hace pocas semanas, se sabe que esa no es la principal fuente de contagios, sino que son los aerosoles, el aire, las gotitas que están suspendidas en el aire, que tienen las partículas del virus.
Así que hay que cambiar los protocolos y hay que adecuarlos. Entonces uno de los expertos que estaban ahí nos decían ventilación, clases cortas, cortar y salir afuera. Clases y cortas que ventilar. sería no de 50 minutos o de más, sino de, supongamos, 30 minutos, una cosa así. 45 minutos cuando lo que se había propuesto en principio del Ministerio era 90. Entonces ahora hay que ver esa necesidad de adaptar, nuevamente volver a la hora de 40-45 minutos, salir, airear y volver a entrar. Ese es un tema, el tema de la ventilación es protagonista, es algo que no hemos aprendido tanto, todos aprendimos a pasarnos alcohol en las manos, a lavarnos las manos cuando entramos a casa, pero el tema de ventilar los ambientes, tener abiertos y con poca gente y con uso de barbijo todo el tiempo es algo que nos cuesta todavía internalizar. Ese es un tema, el tema de la ventilación, la adaptación de los protocolos que tiene que ser inmediata, que realmente me prendió una luz de alerta. Otro es el tema de la centralización de las decisiones, que nosotros sabemos que los equipos de dirección van a estar en el territorio y van a tener que tomar decisiones, las directoras, los directores, supervisoras, supervisores, docentes frente a un caso sospechoso, y que eso lo mejor es que lo puedan hacer descentralizadamente con el SANCO de su localidad, no llamar a un 0800 del ministerio donde esté todo centralizado porque tenemos la preocupación de que eso sea demasiado lento y demasiado engorroso y que no haya respuestas inmediatas, y al no haber respuestas inmediatas pueden suceder dos cosas: o que se cierra la escuela ante la duda, cosa que hoy se sabe que no es necesario, lo que hay que cerrar es la burbuja, no toda la escuela, o que se tenga un caso sospechoso y no se tomen medidas inmediatamente para frenar, digamos, todos los contactos. Así que eso en cuanto a la cuestión sanitaria. La cuestión educativa también es un tema muy que demanda mucha creatividad y mucho trabajo urgente, porque se va a trabajar con un cuadernillo pedagógico que es el cuadernillo que se propuso en 2020, y se va a seguir trabajando siempre el mismo material en la presencialidad y en la virtualidad. Una semana sí, una semana no. Y a nosotros nos queda la duda, y había expertas, por ejemplo la doctora Silvia Serra, que es licenciada en educación y que después hizo una maestría, planteaba cómo seleccionamos contenidos, qué es lo que damos en la escuela y qué es lo que reservamos para que los chicos trabajen en casa. Y eso es una cuestión que es importante porque no todo se puede dar en la virtualidad. Aparecen cosas como, por ejemplo, alfabetizar un niño o una niña de primer grado. Hay cosas que es mejor reservarlas para dar en el aula, y hay cosas que tal vez sean más pertinentes para trabajar en casa. Bueno, ¿qué reflexión se hizo sobre eso? ¿O se propone dar el cuadernillo los mismos contenidos indistintamente? Y otro tema que yo señalé, que me parece importante, que le había preguntado a la ministra cuando estuvo en el recinto al principio de la pandemia y ahora volvía a traer sobre la mesa, es el tema de la alimentación, porque los comedores de las escuelas están cerrados desde el inicio de la pandemia y se reemplazaron por módulos, lo que se llama módulos alimentarios, que son bolsones de alimentos secos. Esos bolsones, la verdad que pueden ser para una situación de emergencia, como lo fue la pandemia, pero si esto ya se prolonga por un año, tiene consecuencias en la alimentación. No hay alimentos frescos, no se proponen complementos a esos alimentos que se entregan cada 15 días, y a su vez es muy distinto, digamos, comer en la escuela que recibir ese bolsón cada 15 días la familia. Por otra parte, también hay todo un capítulo ahí problematizado para las docentes y las directivas, que los chicos van a la escuela y ellos desayunan en la escuela. Los chicos, muchas escuelas están esperando ir a la escuela a desayunar. Si los comedores están cerrados, comprar alimentos como barritas de cereal o galletitas no son necesariamente alimentos saludables, muchos de ellos tienen muchos azúcares, y además mucho más caro. ¿Cómo se va a implementar todo esto? No está claro, y a nosotros nos parece que tiene que haber un acompañamiento mucho mayor a los equipos de dirección en el territorio. Más un montón de otras cosas que valoramos ahí en esta reunión. Mire, mientras usted hablaba yo bajaba la vista porque me iba anotando cosas que me surgen
más como papá. Primero se preocupa por la parte afectivo emotiva del niño, ¿no? La niña. ¿Cómo van a ser esos primeros días de reencuentro? Porque recordemos que la virtualidad ha distanciado a las personas, le ha sacado esa parte gregaria, ¿no? Y la otra cuestión es el cuidado personal, sobre todo en aquellas primeras etapas de desarrollo, es donde a lo mejor podemos encontrar mayor dificultades. ¿Qué se habló en esa charla y cuál es su visión respecto de todo eso? Bueno, si bien hay protocolos, digamos, de distanciamiento, pero se sabe que los niños más pequeños de nivel inicial y los primeros grados de la primaria van a tener más dificultad para eso. Por eso mismo, bueno, está la estrategia de las burbujas de alguna manera tiene en cuenta esa situación, pero además, por eso también se estableció la estrategia de las vacunas, primero los niveles más de maestras y maestros que están en contacto con niños de edad más pequeña, que requieren más cercanía física, pero, pero bueno, sí, va a ser una dificultad y también va a tener una consecuencia de alguna manera socioafectiva, porque, o sea, el prohibir el contacto también tiene, digamos, un lado negativo y estar permanentemente pendiente de esto hasta que estemos todos vacunados y podamos retomar una vida social sin tanto distanciamiento tiene su dificultad. Sin embargo, yo creo que los chicos y las chicas son los que se adaptan mejor a entender estas situaciones. Muchas veces los adultos tenemos más dificultades para mantenerlo, Pasa mucho, tal vez no en términos de pandemia, pero cuando empiezan a aprender las señales de tránsito, viste que te diciendo papi tal cosa, papi tal otra, te van ellos enseñando, retando, ¿no es cierto? Sí, los niños y las niñas son los mejores aliados para la cuestión del tránsito, para la educación vial y para la educación ambiental. También. Ellos siempre están pendientes de que uno no ensucie el medio ambiente, no tire cosas, o cuando uno clasifica los residuos, siempre ellos están pendientes de que lo hagamos bien y la verdad que son grandes aliados para esos cambios. Sí, a uno yo le insisto con esto porque también aparece el costado familiar que tal vez fue postergado en el debate público en relación a cómo convencemos también a los padres con la presencialidad. Y esto también lo digo desde la autocrítica, de no decirlo así porque parece que uno se le va la mano, pero en realidad muchos padres quieren que vuelvan los chicos porque necesitan trabajar, porque fue todo un año en casa, esa también es una realidad. Entonces, van por ese lado, pero cuando habla de la parte sanitaria no están a veces muy convencidos, sin por el otro costado del cansancio, de que los chicos necesitan relacionar. Hay que hablarle también a los padres, ¿no? Sí, nosotros escuchamos mucho a los padres que fueron a esta audiencia y habíamos tenido una reunión previa con las familias, también en la comisión de educación, y también habíamos tenido una reunión virtual, por supuesto, con chicos, con estudiantes, niños, niñas, estudiantes de secundaria. Y nos parece importante escuchar las voces. Yo creo que eso también es algo muy relevante de poder comunicarse, porque las familias necesitan bajar la conflictividad y ser aliadas de la escuela en este retorno, porque lo peor que puede pasar es tener un quiebre, digamos, ahí, porque vamos a requerir mucho esfuerzo de todos y todas. No podemos, digamos, tener una falta de diálogo o un horizonte de conflictividad con las familias. Las familias también tienen sus dudas en lo sanitario, también eso va a depender de la realidad de cada familia. Hay familias que vive la familia nuclear nomás, papá, mamá o mamá, depende de lo que sea, o abuelo y niños, o una familia extendida donde a veces conviven con sus abuelos o sus bisabuelos. Sí, o con un responsable a cargo que es una persona de la tercera edad. Mayor, ¿no? Claro, tal cual. Eso depende de qué hogar, hay convivencia entre las distintas generaciones, no es solamente ese ideal de la familia nuclear, que en realidad es el 20% de las familias. Ahora, le pregunto a la científica, ¿usted está convencida de la presencialidad en este contexto? Sí, porque hay muchas publicaciones, incluso recomendaciones de
de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, que dicen que no es un riesgo de contagio mayor que otras actividades que ya estamos realizando. Entonces pienso que sí, estoy convencida, pero por supuesto tenemos que estar muy alertos a las curvas. Las decisiones no son, también eso es algo que las familias por ahí nos demandan al sistema científico, a los gobiernos, previsibilidad, constancia en las decisiones, y muchas veces lamentablemente hay que ir y volver porque el peligro del relajamiento también, porque por ahí la primera semana estamos con toda le hablo con términos muy llanos, con toda la furia de cada escuela tiene su propio protocolo en síntesis, porque en definitiva cada escuela conoce su comunidad, su infraestructura, y después la segunda semana ya es otra cosa, la tercera, me parece que la persistencia es la importancia también, ¿no? Sí, además, bueno, saber que estamos corriendo contra el tiempo con el invierno, que bueno, a medida que se acercan los meses de invierno hay más circulación de todos los virus respiratorios y COVID es uno más, pero bueno, estamos en una situación de pandemia y por eso es importante que se logre vacunar a mucha gente antes de que llegue esa situación de frío y de invierno, y también por eso estamos poniendo tanto énfasis en que la campaña de vacunación sea buena y sea rápida. Eso también es otro, yo también estoy en la Comisión de Salud y es algo que estamos solicitando, instando a la ministra Martorano a que eso se pueda cumplir, porque realmente es la manera de poder sostener presencialidad en la escuela también. Erika, una última pregunta y agradecerle su tiempo. El tema de como que tienen nuevos roles los docentes, ¿no? Porque ahora van a estar en un aula a 2 metros y van a decir, no te acerques, no hagas esto, no hagas lo... es una nueva función, digamos. Sí, siempre reflexionamos acerca de esto, como que a la educación se le pide siempre todo. Cuando uno tiene un país que tiene, corrupción, la gente, la sociedad dice, bueno, eso la culpa la tiene la educación, falta educación. Cuando tenemos desempleo, falta educación, hay que enseñarle a la gente a tener un empleo. Muy de Sarmiento, todos los problemas son de educación, digamos. Claro, y pobre los ministros y las ministras de educación, siempre me acuerdo de Claudia Balaguer, que siempre charlábamos eso cuando había graves problemas en la sociedad, la educación, sobre todo los docentes, ¿no? Que son los que cargan con esa mirada tan exigente de la sociedad. Yo creo que todo tiene sus pros y sus contras. La pandemia me parece que lo que tuvo de positivo en ese sentido es que los padres y las madres se dieron cuenta de lo difícil que es la tarea del docente, de lo difícil que es la tarea de transmitir conocimiento, de lo difícil que es sentarse a que los chicos y las chicas aprendan algo y uno enseñar algo, y también el rol importante de cuidado y de organización social que cumple la escuela, por más que los docentes no son niñeros ni niñeras, pero la escuela cumple un rol estructurante en nuestra sociedad, de que les da a las familias la tranquilidad de que sus hijos están en un lugar seguro durante muchas horas, y los docentes y las docentes sin duda son depositarios de esa confianza que le damos a diario. Entonces por eso tienen que estar bien pagos, por eso tienen que estar reconocidos, y por eso tenemos que trabajar para que sean respetados por la familia. Erika, muchas gracias por su contacto con este espacio y a disposición. Gracias a vos, nos vemos, Maxi. Saludos a la audiencia. Nota22.com. Información. Como anticipamos, estamos con el contador público Jorge Simón, secretario de Ingresos Públicos de la provincia. Bueno, gracias por atendernos, contador. Y un poco para poder informar, sobre todo a aquellos sectores que no entendemos tanto de economía ni de lo que es la administración del aspecto económico de un Estado, poder entender qué rol está cumpliendo usted en su área y de ahí empezar a consultarlo sobre algunas cuestiones. Bueno, buenas tardes, Maxi, buenas tardes a toda su audiencia. Bueno, yo soy secretario de Finanzas e Ingresos Públicos de la provincia. El tema de ingresos públicos es todos los recursos tributarios, tanto los que vienen son propios de recaudación propia, como los recursos nacionales
y la parte de finanzas, la parte de deuda pública, crédito público. Hoy me viene muy bien su entrevista, porque hoy tenemos vigente ya desde el 1 de marzo una moratoria que abarca todos los impuestos provinciales, o sea, ingresos brutos, patente, inmobiliario, impuesto a las embarcaciones, algún impuesto de sello que quedó sin pagar, que se venció el 31 de octubre del año pasado. Quienes no pudieron pagarlo lo pueden pagar con planes de 12, 24, 36 o 48 cuotas. Hay importantes descuentos en los intereses, que van desde el 80% si se opta por el plan de contado, y algo muy importante que queremos remarcar, que toda la deuda del periodo pandémico, el periodo pandémico es desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre del año pasado, se puede pagar con 0 interés de resarcitorio. Así que bueno, es un esfuerzo. Jorge, para que la gente entienda en términos muy llanos, le insisto, porque el rol nuestro es tratar de que todos entendamos. Usted vendría a ser una especie de tesorero del Ministerio de Economía, una cosa así. No. Alguien que revisa los ingresos, algo así. Tratamos de optimizar los ingresos. El tesorero depende del secretario de Hacienda, quien gana. Bueno, está bien. Digamos, mi tarea es tratar de optimizar los ingresos. ¿Cómo están los ingresos de la provincia, teniendo en cuenta el impacto social, económico que ha tenido en la salud también la pandemia? Bueno, considerando la pandemia y todas las actividades y todo ese impacto negativo que lamentablemente hubo en la actividad económica, estábamos satisfechos. La recaudación ha respondido. Se notó una recuperación tanto en los recursos provinciales como en los recursos nacionales en la última parte del año. Y bueno, hemos decidido, le repetía Maxi, para aquellos sectores que sufrieron la pandemia y todas estas situaciones negativas producto de esta situación, salió una moratoria que salió por ley de la legislatura y bueno, se entró en vigencia el 1 de marzo. Por eso recalcaba un poco. ¿Usted desde su área puede calcular más o menos el impacto que tuvo la pandemia en la economía de la provincia en todo este año, que desde marzo a marzo, o de marzo a enero, febrero, digamos? Bueno, hay un artículo que yo escribí a mediados del año pasado, que en el primer semestre del año pasado, la provincia había perdido 17.000 millones de pesos, hablo del primer semestre, que era el equivalente a una masa salarial bruta. Entonces, digamos, cuando usted comparaba en el primer semestre, la pérdida fue importante en las arcas de la provincia, en la recaudación, tanto en la recaudación que viene vía coparticipación como en la recaudación de impuestos provinciales. O sea que en 6 meses se había perdido una masa salarial bruta, para que todos tengamos. ¿Sí? ¿Cuánto se puede decir que impactó? Yo ese artículo que lo publiqué en el diario La Capital de Rosario decía que bueno, era equivalente a un sueldo de lo que paga la provincia. Esa fue una pérdida que uno la midió, que es mensurable y todo. Pero creo que el impacto fue mucho mayor, porque hay actividades que lamentablemente tuvieron que cerrar porque no podían abrir, tanto la obra pública, la obra privada y otros sectores como gastronómico. Hubo un término que lo escuché al ministro de Economía de la provincia hablar de un concepto que es consumo postergado, que en algún momento parecía que había habido una curva hacia arriba, digamos, en estos tiempos que hablamos todos de tanto tiempo de curva,
relacionado a la economía. ¿Esto se siguió sosteniendo en el tiempo o fue un repunte y después cayó de vuelta? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, en la segunda parte del año, precisamente a partir del mes de agosto, septiembre, se fue recuperando. Vamos a ver cómo vienen los números de enero, febrero, sobre todo eso lo vamos a poder ver cómo impacta en la moratoria, porque justamente ahí vamos a ver gente que no pudo pagar en la pandemia y algunas otras deudas, porque también se venía de años recesivos antes de la pandemia. ¿Cómo recuperamos todo eso? Hay algo de eso, vamos a ver. Concretamente a lo que vos me preguntás, Maxi, sí, hubo un consumo retrasado que se fue recuperando de manera importante en la segunda parte del año. Sin llegar a su plenitud, ¿no? Le consulto en términos generales, usted está desde el principio de la gestión. Sí. En términos generales, su área, ¿cómo la recibió? Si pretendió cambios durante este año y algo de gestión, ¿cómo lo está llevando desde entonces? Bueno, a ver, nosotros hicimos un diagnóstico de apenas ingresamos, y bueno, obviamente que hay muchas cosas por mejorar y muchas cosas por optimizar. Estamos trabajando tanto en el API como en el catastro para mejorar, incluso en esta ley que enviamos el proyecto y se aprobó la semana pasada, que el famoso, lo que se da a conocer en los medios es el tope de la patente, también tiene algo muy importante. Hay un proceso de descentralización tributaria en favor de los municipios, tanto en el impuesto a la patente automotor como en la patente a las embarcaciones deportivas. Fíjense, Jorge, le insisto con esto de que para que todos entendamos, ¿cuál es el lío con la patente? Porque realmente uno recibía y dice aumentó mucho y después decían hay que pagar, no recomiendan no pagar. Desásneme, a ver, ¿qué está pasando? Bien, bueno, ¿qué pasó con la patente? Mire, el tema es un poco complejo, pero voy a explicarlo de manera sencilla. La patente es un impuesto que se paga en función de una evaluación de una tabla que toma finalmente la Dirección Nacional de Automotores. Esa tabla está disponible en el mes de diciembre. Y mientras se va preparando la ley tributaria, esa tabla no está disponible en el mes, se toma la del mes de diciembre. Y ahí ya en este año, el año pasado, hubo un aumento importante en las evaluaciones de los vehículos, que va a impactar en la póliza de los autos y en un montón de otras cuestiones. La evaluación es aquello que efectivamente se toma para el cobro del impuesto, ¿no es cierto? Para entenderlo. Sí. Incluso es la misma que toma FIP. Claro. Pero bueno, entonces fue un error involuntario y bueno, y la patente aumentó. El gobierno, obviamente, en el mensaje 4926 hace un proyecto que fue el producto del consenso de la convocatoria a los intendentes para consensuar un proyecto, y bueno, y nosotros y el Poder Ejecutivo envía el proyecto a la legislatura, con lo cual es un producto de un consenso del Poder Ejecutivo, del gobierno provincial con los intendentes, y obviamente remite el proyecto a la legislatura. Y además el gobernador en el decreto 96 lo pide el tratamiento en sesión. Antes de continuar, Jorge, ¿por qué es importante el consenso o el diálogo con los intendentes en esta materia? Bueno, siempre es bueno tener consenso y llegar a acuerdos. Porque el impuesto llega está vinculado a los... Por eso te decía, Maxi, que siempre es importante lograr consensos, y en este tema preciso
el impuesto a la patente tiene más del 90% de coparticipación a los municipios. Entonces entendíamos que para poner un techo o un tope a la patente, obviamente no podíamos hacer un proyecto sin que los municipios Claro. por lo menos no escuchar su opinión. Que iban a ser los beneficiarios, digo. Sí. Y para que todos sepan, nosotros tenemos 57 municipios y tenemos 360 comunas. Entonces, la ronda no es tan sencilla y bueno, se hizo una serie de conversaciones y bueno, y logramos ese proyecto y aumentamos la participación en el impuesto a la patente automotor y en la patente a las embarcaciones deportivas. Le damos el 100% de participación a los municipios y comunas. Y además le damos la posibilidad del control, así son ellos los que pueden fiscalizar y recaudar. ¿Y ahora en qué estado estamos con esto de la patente para poder aclarar a los santafesinos? Estamos en este estado. La ley fue sancionada en la semana pasada, aún el Poder Ejecutivo no fue notificado, así que, pero ya estamos trabajando para reglamentar la ley. Y en definitiva, ¿por qué se enojó usted con la oposición? Que lo estuve leyendo en varios portales. No, me enojé porque, digamos, fue un proyecto del Poder Ejecutivo, digamos, un trabajo, apenas salió este problema, nos hemos puesto a trabajar y a tratar de resolver el problema a la gente. Acá el tema, hay que tratar de ser lo más responsable posible. Yo me pongo en el lugar de la gente, a la cual le pido disculpas porque recibió un aumento de patente y bueno, eso, el auto es un bien familiar, lo usan varios y puede generar preocupación el tema. Pero fue un proyecto claro del Poder Ejecutivo. No es que la legislatura puso un tope. El Poder Ejecutivo es, repito, de consenso con los diálogos con los intendentes. Y bueno, apropiarse de esto no me pareció correcto. Entonces, claramente, Maxito, lo quiero reafirmar, es un proyecto que el Ejecutivo lo manda. Yo ahí también pongo a disposición el mensaje 4.926 y el decreto 96 del gobernador donde pide el tratamiento en sesiones extraordinarias. Claro, ahora lo entiendo. Usted habla como de una utilización política, es decir, bueno, la iniciativa fue nuestra y se la roga a la oposición y es eso lo que usted entiende que pasó, para entenderlo concretamente. Exactamente, pero aparte no es que fue una iniciativa nuestra, solo siendo un producto de un consenso con los intendentes, porque nosotros se podría haber dicho, bueno, esto es coparticipación de los municipios, bueno, se habló con ellos también. De ahí surge... ¿Le parece? Le voy a hacer una pregunta bien argentina. En definitiva, el costo del aumento o no de la patente lo recibió el Poder Ejecutivo Provincial, estando el diálogo de por medio de los intendentes, como que los intendentes en esto no fueron mencionados, como también aquellos que pretendían un aumento, por ejemplo. Le pregunto esto porque da la sensación que siempre el responsable es uno, evidentemente. Bueno, la patente es un impuesto provincial. La patente es un impuesto provincial. Usted sabe que los municipios no pueden cobrar impuestos porque no tenemos autonomía en la Constitución, pero hay un proceso del gobernador de empezar a descentralizar recursos a los municipios. Esta es una prueba de eso. Así que por eso a lo mejor no recibimos toda la crítica, porque es un impuesto provincial y la gente no sabe distinguir, cuando recibe la patente, ve el logo del API de la provincia y no sabe distinguir si este es un impuesto que la coparticipación más del 90% va a los municipios. Entiendo la bronca de la gente, que bueno, se ve afectada producto de toda la crisis que tiene, y bueno, nosotros veníamos trabajando en poner en marcha la moratoria. Fíjese que esto que yo le comentaba del periodo pandémico, que tiene cero interés de refinanciación, se suma a otros beneficios que salieron en la ley tributaria, de eximir ingresos brutos, de eximir inmobiliario y sellos a los sectores afectados. Entonces es un esfuerzo más, porque entendemos que
que a la gente hay que ayudarla a que pueda pagar en los planes de pago. Entonces, en este proceso, bueno, no me pareció apropiado que se adjudiquen la autoría de un proyecto. Jorge, una última pregunta y agradecerle el tiempo. En el contexto nacional, digamos, comparativamente con las otras provincias, ¿cómo está la provincia de Santa Fe económicamente? Le pregunto esto porque la verdad que, insisto, nosotros seguimos mucho el tema social y la vemos muy difícil a lo largo y ancho del país como en otros lados, ¿no? Entonces, comparativamente, ¿cómo está la provincia de Santa Fe desde su visión? Ya preguntándole un poco más al político. Bueno, mire, acá no es nada nuevo lo que yo te puedo decir, Maxi. Yo soy consciente que acá la actividad privada se está reactivando muy despacito, que va a costar mucho. Sabemos que hay lamentablemente negocios y empresas que han bajado la persiana producto de la pandemia. Aparte, no es que veníamos de años de bonanza, todo lo contrario, veníamos de años recesivos, y esto la verdad que no ayudó, todo lo contrario. Yo supongo que la salud está primero, obvio, eso hay que valorarlo, digamos. Yo supongo que si la vacunación comienza a un ritmo creciente, eso va a beneficiar notablemente a las actividades y somos optimistas en ese sentido. Ojalá, porque acá con el tema no podemos hablar de economía en estos tiempos, Maxi, si no hablamos de la salud de la vacuna. Entonces, ojalá que el proceso vacunatorio tenga éxito y alcance a la mayor cantidad de argentinos y santafesinos, porque eso, una vez solucionado ese tema, la economía, podemos empezar a hablar del tema económico. Yo creo, soy contador, estoy con los números, tengo una maestría en finanzas públicas, pero creo que esta vez la prioridad la tiene la salud y el COVID y la vacuna. Estamos muy ligados a eso. Dios quiera que podamos resolver. Una vez resuelto el tema de salud, las actividades van a volver a iniciar. Yo me pongo en el lugar de alguien que tenía un bar con actividad nocturna y bueno, lamentablemente ese bar tuvo que sufrir una crisis importante, igual que el sector hotelero, el sector turístico. Por decir, hay muchos otros también, a todos. Mire, cada vez que cierra un negocio chiquito, un negocio familiar, no solo se pierden 3, 4 empleos, sino hay un efecto indirecto muy importante. Es el que hace la vidriera en una tienda, el que lleva el café o el desayuno, o el que hace la póliza de seguro, o por qué no el contador que cobra sus honorarios en ese negocio. Es decir, cada vez que cierra, claro, exactamente, cada vez, Maxi, que cierra un mini kiosco, son 3, 4 personas que dejan de cobrar un sueldo. Pero por ejemplo, Jorge, escuchaba los cantineros de las escuelas, que justamente por no haber actividad escolar tenían problemas. El transporte escolar o eso. Yo creo que en esta oportunidad, mire, prioridad, lo dice alguien que es contador, la prioridad la tiene la salud y ojalá que el proceso vacunatorio llegue a la más cantidad de personas y después podemos volver a hablar de economía y de otras cuestiones, ¿no? Jorge, le agradezco mucho su tiempo para este espacio y continuamos en otro momento dialogando de temas realmente que nos interesan a todos, que es ver cómo está la provincia administrada, fundamentalmente los números, que eso redunda en mejores servicios y una mejor provincia para todos. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Maxi, un gusto. Hasta siempre. Nota22.com. Información. Germán, estamos en comunicación con la ciudad de Reconquista, con un operador de derecho perteneciente al sistema de justicia, el doctor Nicolás Maglier. Sí, así es.
Estamos en comunicación con el doctor Nicolás Maglier, que es operador de la justicia, fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación, con asiento en la ciudad de Reconquista, también docente universitario él de la Universidad Católica de Santa Fe, en la sede en dicha ciudad. Nicolás, ¿cómo te va? Hay un nombre, un concepto jurídico, fiscal itinerante, digamos. Sí, Bastante cuestionable desde el punto de vista de que anda por todos lados buscando, persiguiendo. Tengo ruedas, claro. Es una cosa buenas noches a ambos. He visto pasajes, incluso entrevistas completas anteriores de ustedes. Me parece muy interesante el clima en el cual se desarrollan las entrevistas, la oportunidad que brindan a los entrevistados, a los invitados, para que puedan manifestar sus opiniones sobre temas que a lo mejor a veces no ocupan puntualmente la agenda de los medios, y que en rigor de verdad este tipo de programas son un bálsamo desde ese punto de vista, porque permiten justamente hablar de estos temas que por ahí escapan a la agenda en general de los medios. Bueno, así Nico, que gracias, profesor de de la Universidad Católica de Santa Fe, gracias por sus palabras, muy generoso. Bueno. Germán, ¿me decías vos? Nicolás, están en plena investigación, gracias por tu tiempo antes que nada. Sabemos que en estos momentos se está llevando adelante una compleja investigación en lo que se ha dado a llamar el hecho de abigeato más grande de la historia, incluso de este país, donde se ven involucradas la provincia de Santa Fe, la provincia de Chaco. ¿Qué nos podés decir al respecto brevemente? Sabemos que próximamente tenés las audiencias, así que sin ahondar en ese tema por el secreto sumarial propio que exigen en esta etapa procesal. Estamos hablando que en estas épocas se siguen robando vaca, por ejemplo, una cosa increíble. Sí, y un número increíble, ¿no? Es un delito en vigencia. Son pesadas. Sí, exactamente. Es un delito vigente, efectivamente. Estamos abocados a la investigación de, estos hechos que son de notoria gravedad y de un volumen, de una magnitud que es infrecuente, afortunadamente infrecuente, porque si no viviríamos, digamos, en la anomia absoluta. Pero efectivamente estamos investigando ese hecho, ha tenido repercusión incluso nacional, como bien manifestaban ustedes. Ahora, nosotros estamos lejos y nos guiamos de que podría estar pasando un hecho de esta naturaleza. ¿Qué es lo que tiene, qué punta del hilo tomó? ¿Qué lo lleva a investigar concretamente esto? Bueno, básicamente se radicó una denuncia en el Centro Territorial de Denuncia, que tiene sede en la Unidad Fiscal de Reconquista, acerca de un hecho, una irregularidad que se había advertido en una estancia, en un establecimiento rural, denominado Las Gamitas, en la cual en ocasión de la búsqueda de unos animales faltantes se hallan 14 o 15 en un campo contiguo que presentaban manifiestas adulteraciones en las marcas y señales. Esto de alguna manera abre la sospecha e induce, ¿no es cierto?, al requerimiento de la emisión de las órdenes de allanamiento. Se procede a allanar el campo lindante al establecimiento rural. Para que la gente entienda, cuando usted habla de marcas y señales, son esas cositas que justamente esos tajitos en las orejas y la quemadura que se hace en el lomo, digamos, del animal, con un dibujo característico del dueño, digamos. Exactamente, que es para acreditar la titularidad, exactamente, así como en el marco de lo que tiene que ver con la propiedad inmueble hay una registración de la titularidad, el registro de registro general de propiedad. Y eso estaba adulterado. Exacto, se advierte preliminarmente esa adulteración. Eso nos induce a la realización, que en calidad de fiscal de turno lo realizó el doctor Leandro May, los allanamientos pertinentes. De esos allanamientos se secuestran 152 animales, luego se hace una constatación y una constatación realizada por un médico veterinario, se advierte en efecto la presencia de alteraciones en las marcas y señales. Eso básicamente... Sí. En volumen, para que la gente que está del otro lado entienda, ¿de qué proporción estamos hablando y en cuanto al volumen de animales, la importancia del delito y también en cuanto al valor económico de este tipo de hechos en un lugar que son
digamos, de difícil acceso, y por eso lo torna más grave el delito, ¿no? Bueno, es una investigación, como bien mencionaban ustedes, en curso, quiere decir que todavía no está precisado la extensión del daño, pero hasta ahora tenemos aproximadamente entre 400 y 500 animales que han sido secuestrados. Doctor, ¿y eso se da de manera continua o se dio todo de una sola vez? No precisa el administrador de la estancia del establecimiento rural damnificado el periodo temporal en el cual se habrían producido esta faltante de animales, pero se evidencia, digamos, se deduce de la denuncia que se remonta a varios meses atrás, incluso hace 1 año o 2 años. Estamos hablando de una faltante que menciona y que cuantifica en 2.000 animales, pero no se relaciona con un evento en sí, con un hecho de desapoderamiento, con una semana o 2 semanas, sino con una extensión temporal mayor. Es como que fue tomando perla por perla, como se dice en la universidad, ¿no? Robo hormiga, ¿no? Es una buena forma de graficar, exacto. Una buena forma de graficar. Doctor, sí, Germán, adelante. Dale, no. Sé que te apasiona el derecho penal y yo me estoy... Lo que estoy notando, doctor, y quiero preguntarle no al funcionario, sino al docente un poco que camina la universidad. Bueno, lo mencionabas al doctor Leandro Maique, compañero de curso de la Universidad Católica, también un saludo, sé que nos mira en el norte. Un saludo, sí, es cierto. Yo lo que no estoy entendiendo cuál es la visión, al menos personal, insisto, de aquel profesional del derecho, cuando aparecen estas discusiones en la legislatura y realmente aparecen personajes de la política muy encumbrados con, bueno, tenemos un ministro de seguridad que tiene vinculaciones con una pata de la administración de justicia, tenemos senadores que pretenden tener un seguimiento cercano, digamos, de lo que está pasando con el MPA, el Ministerio Público de la Acusación. ¿Qué visión tiene usted? Insisto, le pregunto a aquel que camina a la universidad, que tiene alumnos frente al aula, más que el funcionario, para no comprometer más que su visión desde el aspecto jurídico, técnico, digamos. Bueno, incluso aprovechando tu mención al pasaje, al tránsito académico, en carácter de docente, yo incluso me remontaría, me retrotraería a épocas de estudiante, a las cátedras de Derecho Constitucional, de Derecho Público Provincial y Municipal, cuando uno adquiere las primeras nociones, cuando uno estudia incluso a Vidar Campos, de lo que representa un Estado de Derecho, lo que representa la noción de republicanismo a la cual adscribe el Estado argentino a partir del artículo 1 de la Constitución Nacional. Yo me remontaría a esa etapa incluso, aprovechando la referencia al pasaje académico, para manifestar claramente que eso tiene que ver justamente con la educación recibida. Estoy absolutamente a favor del respeto irrestricto a esa forma que adquiere, a la que se adhiere el Estado argentino, que es a la forma republicana, representativa y federal. Y el republicanismo implica la sujeción a la ley, implica lo que antes se definía como separación de poderes, y que algunos de una noción más cercana en el tiempo hablan de distribución funcional del poder, porque el poder en última instancia reside en el pueblo. Yo entiendo, sujetándome a esos conceptos básicos, digamos, primigenios, lo que es el derecho constitucional, que cualquier tipo de determinación de cualquiera de los poderes o de los órganos del Estado en detrimento de ese carácter republicano, básicamente me parece que es un avasallamiento que no corresponde, pero esto solamente es una opinión desde un punto de vista técnico-jurídico. Creo que cada estamento orgánico, cada uno de los poderes del Estado debe actuar en consecuencia a las facultades que le atribuye, que le confiere la Constitución. Nicolás, te llevo al campo específico de tu función. Aumento en cuanto a los índices delictivos, mayor índice de violencia en los hechos. ¿Estás viendo en la zona de la circunscripción judicial cuarta este tipo de cosas? Y si este tipo de cosas influyen en cuanto o impactan de algún modo
en el Poder Judicial de la circunscripción judicial número 4, ¿no? Con asiento en Reconquista, Vera, Las Toscas, etc. Bueno, en función de tu pregunta y haciendo una especie de relevamiento por lo que son las distintas unidades fiscales que comprenden la cuarta circunscripción, Reconquista, Las Toscas y Vera, se advierte un claro predominio y un incremento preocupante en lo que tiene que ver con delitos de género, ya sea de abuso sexual, de delitos contra la integridad sexual, o lo que denominamos violencia de género, hechos que tienen una clara matriz de género, de violencia de género. Hay una prevalencia muy importante de este tipo de delitos en proporción o relacionados con el total, es decir, si uno posa la lupa en el transcurso, en la cuestión diaria, rutinaria, o mejor dicho, excluyendo la palabra rutinario porque parece que uno minimiza la cuestión y no es esa la intención. Cuando uno posa la lupa en lo que ocurre en forma diaria, va a advertir que hay una prevalencia muy importante de los delitos de género, y esto básicamente desde un punto de vista sociológico también yo creo que está relacionado muy estrechamente con un cambio de paradigma, si se quiere, social, incluso universal, que trasciende lo que es la Argentina, donde de alguna manera hay un empoderamiento, ¿no es cierto?, de las mujeres y en realidad un empoderamiento de aquellos que entienden que hay un paradigma ya que debe ceder, que es el denominado patriarcal. Entonces se visibilizan situaciones que antes a lo mejor quedaban ocultas. Es decir, sí, inclusive digamos, también, en suma quiero decir que a lo mejor hay muchos de estos delitos que se cometían y no se denunciaban, y hoy por hoy sí hay un nivel de develamiento mayor, y esto es importante. Inclusive, Doc, también se ha avanzado mucho más en dejar atrás también el pensamiento binario, ¿no? Lo que me llama la atención, y no sé si usted está haciendo el mismo análisis, es que el confinamiento, la pandemia, profundizó los hechos inclusive de femicidio. La verdad que lo que está pasando en distintas partes del país es alarmante, mete mucha preocupación, porque es violencia enquistada cerca nuestra, en nuestra sociedad. Nunca uno sabe realmente. Siempre se está dando de manera cerca, en cualquier lado. Basta prender todos los días la televisión, la cantidad de casos que hay, y la pregunta concretamente tiene que ver si usted lo relaciona con el confinamiento y con este aislamiento que hemos tenido tanto tiempo, que ha exacerbado esa cuestión intramuro en las casas también, ¿no? Puede ser que opere como un factor, digamos, que incida en el incremento de casos y de denuncias, el confinamiento, que de alguna manera, en mayor o menor medida, se viene extendiendo desde marzo. Ahora no estamos confinados, pero todavía rigen ciertas restricciones. Puntualmente en lo que fue el confinamiento duro, los primeros meses a partir de marzo del año pasado, pero esto es una cuestión multifactorial, y yo lo que haría es, en realidad, poso la lupa en la cuestión que en mi ingreso anterior referenciaba acerca de que en realidad a lo mejor no se compadece tanto con un aumento de casos, o sí también con un aumento de casos, pero también en mayor medida con un nivel de visibilización mayor a partir de que este cambio de paradigma que está atravesando la sociedad y que está poniendo en cuestión y que interpela, digamos, a ciertos modelos de relacionamiento que se pueden considerar patriarcales, de alguna manera habilita ciertas vías para que las mujeres y aquellas personas que digamos, integran minorías o que habitualmente se encuentran sujetas a distintos tipos de opresiones, digamos, denuncian. Pero sin duda, porque esto es un proceso que se viene dando ya en el último tiempo, sin duda que se verifica, como bien decías vos, se verifica desde marzo del año pasado a la fecha un aumento, un incremento. Y que puntualmente en los meses de confinamiento más duro. Doctor, le agradezco mucho su tiempo, que se haya comunicado Reconquista con nosotros. Ojalá podamos seguir dialogando durante el año sobre otras cuestiones, fundamentalmente porque Reconquista es un polo económico, industrial muy importante, y realmente sería interesante poder seguir hablando sobre cuestiones vinculadas a esa ciudad y el mundo del derecho. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y bueno, les repito
que para mí es un grato momento este vivido, y que además he visto programas anteriores y justamente eso me ha invitado, más allá de la invitación cursada por ustedes, me ha invitado a haber visto pasajes de entrevistas anteriores. Creo que es un programa que debe permanecer, que debe permanecer por mucho tiempo más. Muchas gracias, Nicolás, por tu tiempo, sobre todo porque estás en plena investigación de un hecho que requiere mucho tiempo, así que ha sido muy amable con este espacio. Muchas gracias y los saludos de aquí desde el norte. Adhiero lo de Germán y coincido en el agradecimiento de sus palabras muy generosas.